Bienvenidos a Mola Wine, el espacio donde el mundo del vino abraza la gastronomía, la coctelería y todo aquello que hace la vida más exquisita, porque ninguna gran historia empezó detrás de un vaso de agua. Aquí cada episodio es una pequeña escapada. Descubriremos bodegas con carácter, recetas que nos acercan al corazón del terruño, cócteles que sorprenden y anécdotas que nos acercan al corazón de la cultura gastronómica. Todo ello lo exploraremos a través de maestros y expertos en la materia para que podáis aprender de quien vive y respira estos sabores día a día. Yo soy Isabel y os invito a levantar la copa, abrir el apetito y dejar que el sabor nos cuente su historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mola Wine. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de las burbujas, pero no lo vamos a hacer de cualquier manera, lo vamos a hacer por la puerta grande, entrando en la cava más pequeña, personal y artesana de Sant Sadurní d'Anoia, un lugar donde los que nos veis podréis comprobar que se para el tiempo. Acostumbrados a grandes volúmenes, donde todo tiene que ser rápido y donde todo es efímero, aquí el tiempo se detiene. No estamos solamente en una bodega, estamos en una pequeña joyería donde tenemos botellas preciosas de artesanía embotellada. Y junto a nosotros nos acompaña una mujer fascinante. Ella es una mujer que dejó el mundo corporativo por el mundo del vino, por el mundo de la artesanía y por un mundo donde la paciencia al final tiene premio. Ella es Alicia Segura. Alicia, bienvenida a Mola Wine. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais y encantados de que vengáis de nuevo a nuestra casa. Ya son unas cuantas veces y creo que algo tendrá que seguimos viniendo. Correcto, algo tiene que te atraer. Alicia es el alma comunicativa y comercial de Conde de Vallícur, pero además es una mujer con una historia súper interesante. Y la voy a leer para no equivocarme. Has nacido en Guinea Ecuatorial, tienes raíces pamplonesas, has construido una carrera sólida en la comunicación, la alimentación, el marketing internacional, pero formas parte del corazón de la cava más pequeña y personal de El Penedès. ¿Cómo esa mezcla de culturas influye en tu trabajo que estás haciendo ahora? Nosotros siempre nos hemos considerado, hay una frase de mi hermana la mayor que falleció, que nos define mucho a los hermanos. Somos nacidos en Guinea Ecuatorial, criados en Pamplona y madurados en Cataluña. Eso te da una sensación de desarraigo. Nunca perteneces a ningún sitio, pero también te obliga a tener una mente muy abierta y estar totalmente abierta a nuevas experiencias, circunstancias, contextos, etc. En mi trabajo, en lo que me ha ayudado realmente es precisamente a aplicar esa apertura de mente. Nosotros, desde que entré yo en la cava, ha ido evolucionando hacia una estructura mucho más abierta, muy ágil, y lo cual también nos lo permite ser tan pequeños. Alicia, esta mezcla de culturas, de experiencia, de caminos, te hace tener una visión como más 360 de todo, yo creo. ¿En qué momento crees que el éxito deja de pasar por una oficina a encerrarse en una cava? Bueno, fue una evolución muy natural. A la hora de, cuando yo conocí a Martín, estaba como directora de comunicación de una multinacional de seguros. El trabajo de comunicación lo puedes aplicar a cualquier sector, da igual donde estés, pero el sector no era realmente de mi agrado, era muy técnico, al entrar en contacto con Martín y conocer los cavas que él elaboraba, nos abrió, a mí concretamente, a un mundo nuevo que desconocía, ya que el cava que llegaba a Pamplona era de dudosa calidad hace años, hablamos, cosa que gracias a toda la evolución que ha experimentado el sector, pues se ha mejorado muchísimo ese parámetro. Pero al entrar en contacto con él y ver el tipo de trabajo que desarrollaba, era un auténtico artesano con una soledad, una concentración en su trabajo, me pareció muy tentador el mezclar una ejecutiva de multinacional con un artesano. Parece que este año la cosa funciona. Hasta aquí todo bien. Muchas personas hablan de cambiar de vida, pero pocas se atreven. ¿Qué viste en Martí o qué viste en el proyecto de Conde de Vallícur que dijo, ahora sí, es el momento? Hombre, yo vi que era una pequeña joya sin pulir. Es decir, él hacía un cava fantástico,
pero fantástico, y sin embargo era un auténtico desconocido. Seguimos siendo muy desconocidos porque además por empeño propio y por estrategia propia no hacemos campañas de marketing ni de... Pero pensé, digo, aquí es donde realmente yo puedo volcar mi conocimiento de comunicación para hacer extensivo todo lo que hay aquí en estos subsuelos y que llegue a más gente. Y luego el carácter de él que te permite desarrollarte como persona, como profesional, muy buen compañero. Te lo he puesto muy fácil. Sí, sí. ¿Qué se Bueno, siente? aparentemente. En principio, como en todas las relaciones del tipo que se dan. ¿Qué se siente al compartir un proyecto de vida con alguien que lleva el lenguaje del cava grabado en la piel? Pues para mí es un orgullo y ha sido una cuestión de auténtico azar que la vida nos juntara y nuestros caminos se cruzaran y nunca más se han vuelto a separar. Yo me siento muy afortunada de estar con una persona que lleva el oficio en la sangre y que además es realmente honesto, es decir, lo que dice es lo que es. Y entonces encontrar un proyecto tan honesto, pues hay que seguirlo. Una aguja en un pajar. Sí, sí. Tú hablabas antes de que no hacéis campañas de publicidad, no hacéis campañas de marketing porque queréis seguir siendo una cava pequeña, una cava artesanal, sin grandes volúmenes. ¿Crees que el ser más pequeños, el ser la cava más pequeña a día de hoy de Sant Sadurní d'Anoia, os permite mantener esa libertad que quizás los grandes grupos no tienen? Toda decisión tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como pros, el decidir voluntariamente limitar nuestra producción para no crecer, te permite el ser dueño de ti mismo, ser muy independiente, ser un poco un verso suelto dentro del sector y defender tus intereses de una manera mucho más personal. Como contra, pues bueno, careces de unos medios que otros sí tienen, medios que te ayudan pues a subsistir en un medio, en un sector que es realmente hipercompetitivo. Pero nosotros hemos defendido desde el origen el no crecer, porque desde que en el momento en que tú creces has de cambiar el método, claro, quieras o no. Imposible, sí. Has de introducir una serie de mecánicas, químicas, etcétera, que nosotros hemos querido siempre evitar y hemos conseguido hasta la fecha evitarlas. Sería perder un poco la identidad Correcto. de lo que es Conde Baricourt. Esta libertad hace que también tengáis unas producciones muy pequeñas. Ahora estamos en un momento precioso porque está la cava súper llena porque acabáis de hacer la embotellada de febrero, pero tenéis unas producciones en comparación a los grandes grupos muy, muy pequeñas. ¿Cuántas botellas aproximadamente vais a hacer este año? Nosotros somos una gota en un océano, pero los océanos se hacen con gotas. Nosotros el año pasado vendimos 45.000 botellas de cava. Este año hemos embotellado aproximadamente unas 60.000 y entonces ha juntado las nuevas botellas con las que ya estaban, que ya han hecho su segunda fermentación y están haciendo sus crianzas, ¿no? Joven, reserva, gran reserva. Ahora mismo debe haber, que tenemos que hacer el recuento, que lo hacemos todo manual. También. Unas 140.000 botellas, más o menos. Más o menos. Sois una bodega pequeñita, sois lo que se considera una bodega boutique y además diseñáis experiencias tanto a nivel de cava como a nivel gastronómico súper especiales y que siempre tienen una alta demanda. Correcto. Doy fe. Sí. Doy fe porque he venido a unas cuantas y sigo queriendo venir otra vez porque son maravillosas. ¿Qué experiencias tenéis previstas para este año? Tenemos nuestra experiencia básica que está valorada con 5 estrellas sobre 5 desde hace años de los visitantes que han venido, que es la visita guiada, que hacemos los sábados y algunos domingos, visita guiada a las cavas con degustación, degüelle manual, etc. Pero las que realmente, en estas siempre hay lista de espera, pero en las que, porque tenemos un aforo muy pequeño, 26 personas máximo, traemos especialistas para el monográfico de cava y foie, cava y queso, cava y jamón 100% ibérico, cava y vermut. Esa me suena. En la que sois vosotros precisamente los conductores del evento, y cava y ostras. Que este año la de ostras nos ha fallado, pero hemos encontrado también otra persona muy interesante que vamos a intentar cerrarlo con ella.
Básicamente son estos. Nosotros antes de sacar la circular ya tenemos lista de espera para prácticamente todos ellos. Eso habla mucho de la calidad de vuestros eventos, Sí. totalmente. Alicia, cuando decimos que en vuestra bodega todo queda en casa, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué implica eso en vuestro día a día? Sois dos personas las que elaboráis todo el proceso, desde el campo, desde la viña hasta la copa, es más, hasta la tienda, hasta tu casa prácticamente. ¿Qué implica eso en vuestro día a día? Bueno, partiendo del hecho de que aquí solo trabajamos dos personas, se contrata a través de una ETT cuando hacemos la embotellada anual, que es un trabajo muy intenso durante semanas, pero el resto del año trabajamos únicamente dos personas. Tenemos nuestras áreas de trabajo muy definidas, pero el hacerlo todo, incluso hacemos el reparto de proximidad, que lo hacemos los viernes. Implica que apenas tenemos tiempo para nosotros. Lo que pasa es que los dos compartimos la misma pasión por el oficio que defendemos, ¿no? Entonces, el no carecer, o sea, el carecer de tiempo para ti mismo, que al final lo vamos encontrando, implica que tu trabajo es tu vida. Es la pasión, la llevas allá donde estás y siempre terminas hablando del mismo tema, siempre, estés con quien estés. Bueno, pero yo creo que cada burbuja de Conde de Valicourt tiene la pasión tuya y de Martí impregnada, totalmente. Sí, son reflejo. Total y absolutamente de quiénes sois y cómo trabajáis. Cuando una persona abre una botella de Conde de Valicourt, ¿qué te gustaría que encontrase en ella? Pues realmente lo primero de todo que le gustara, que notara nuestro aroma, que le sentara bien en el estómago, que le sorprendiera el cuerpo que puede llegar a tener un cava, el posgusto, el regusto que tiene. Y sobre todo saber que lo que estás bebiendo y disfrutando en ese momento no lleva ninguna química añadida. Es decir, que con tu cuerpo va a ser lo más saludable posible. Pero sobre todo me gustaría que sintieran eso, que tienen un cava de mucha calidad, un cava que puede competir con cualquiera de los mejores vinos que hay. Alicia, nos hablabas de que trabajáis sin químicos, que justamente esta es la gran diferencia, lo que intentáis que una persona cuando abre una botella de Conde de Valicourt encuentre, y es que muchas veces nos pensamos que los cavas son vinos espumosos que provocan acidez, que nos van a sentar mal, pero de alguna manera, y permitidme esta frase tan coloquial, no es lo mismo el chopet que el jamón ibérico, y es lo que pasa cuando pruebas un cava de Conde de Valicourt, que te das cuenta de que la calidad y el que no lleve aditivos, el que sea una segunda fermentación totalmente natural en botella, hace que te siente bien, que te haga buen cuerpo y que quieras disfrutar de una segunda copa y, si hay posibilidad, siempre de una tercera. Trabajáis con la filosofía stock cero. Uh-huh. Eso quiere decir que degolláis bajo pedido. Cuéntanos esto, por favor. Sí, nosotros tenemos un pequeño stock que es simplemente para servir a cliente de proximidad, ya sea particular o de hostelería. No estamos en supermercados, no estamos en grandes superficies, no trabajamos con la gran distribución, pero lo que nosotros consideramos grandes cuentas, como puede ser exportación, una cadena de tiendas de vinos, una cadena de hoteles, restaurantes, saben que nos tienen que hacer los pedidos pues más o menos con 3-4 días de antelación. ¿Por qué? Porque nosotros el degüelle marca un poco no marca un poco, sino que es la fecha de caducidad del cava. Una vez degollado el cava, cuando le has sacado la levadura y le pones el tapón de corcho, empieza la fecha de caducidad. Se aconseja su consumo en un año. Que si el cava es de calidad y el tapón también está bien conservado, lo puedes prolongar a 14 y 16 meses. En el caso nuestro, degollamos bajo pedido porque cuando llega ese pedido voluminoso al cliente final, sabe que tiene 2, 3, 4 días de degüelle, por lo tanto lo recibe con el máximo plazo de caducidad, con la tranquilidad de decir, bueno, pues puedo tomarme mis meses tranquilamente para colocarlo en el mercado. Entonces, trabajar bajo pedido es imposible en las medianas y grandes. Es imposible, pero imposible. Garantiza totalmente la frescura de vuestras botellas. Hay un estudio que se hizo que dice que cuando alguien le pone, cuando un enólogo, cuando un bodeguero le pone el nombre de su vino, de su cava, pues el suyo propio, el de su pareja, el de su socia, el de sus hijos
a un producto es porque realmente está muy orgulloso de ese producto. Tú tienes un cava que tiene tu nombre, el Coupage de Alicia. Correcto, y además fue una auténtica sorpresa porque en una embotellada, la embotellada la centralizo yo, pero bajo la batuta de Martín. Entonces ya vi que había una serie de litros extra de vino que se estaban embotellando para transformarlos en cava, que no me aparecían a mí en mis fichas. Al cabo de 2 años, cuando aquello ya era un reserva, Martín me dijo, mira, estas botellas es un cava nuevo, con un coupage nuevo, una mezcla de vinos diferente, quiero que se llame Coupage de Alicia, y la imagen original de las etiquetas antiguas me dijo, pones la foto de Formentera, de un verano que pasamos en Formentera. Sí, Recuerdo homenaje. esas botellas. Sí. Yo creo que fue mi primera botella de Coupage de Alicia. Sí, sí. Y la curiosidad de decir, ¿quién será Alicia? Y ahora la estoy entrevistando. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo, Dios los cría y el cava los junta. Totalmente, totalmente. El Coupage de Alicia es también un homenaje a la mujer trabajadora, a la mujer que lucha por sus sueños. ¿Cómo ves el papel de la mujer dentro del mundo del vino, Alicia, a día de hoy? A ver, partiendo del hecho de que una gran parte de las bodegas son familiares, es decir, que hay un relevo generacional que se produce de una forma natural y cuando es una mujer coge las riendas igualmente. Totalmente. En ese sentido, ningún problema. La mujer está absolutamente integrada, pero si tú visitas una feria de vinos, verás que están absolutamente masculinizadas. Total y absolutamente, Sí, comparto. Sí, entonces el papel de la mujer todavía tiene que extenderse mucho más, intensificarse mucho más y encontrar todavía más sitio en este sector, que es un sector que el que vale, vale, da lo mismo que sea hombre o mujer, ¿no? Pero una visión de la mujer, tanto a nivel empresarial como en la elaboración y como en el tratamiento de los viñedos, es fundamental, es fundamental. Totalmente de acuerdo. En Mola Wine siempre tenemos un pequeño apartado para hablar del lifestyle. Vuestros cavas, si lo tuviera que definir con una sola palabra, para mí son cavas muy gastronómicos. Si tuvieras que diseñar una cena alrededor de vuestros cavas, ¿qué platos no podrían faltar en esa cena? Tengo la respuesta. Ah, maravilloso. No puede faltar ni un poco de tiempo, ni buena compañía y un mucho de humor. Nos ha dicho todos los platos sin decirnos ninguno. Por cosas como esta adoro a Alicia. Alicia, tú vienes y has vivido el mundo corporativo y ahora vives el mundo del vino y el mundo del cava desde dentro. ¿Dirías que entiendes ahora mejor la palabra disfrutar? A ver, entiendo mucho mejor la palabra disfrutar y la comparto, y entiendo mucho mejor la palabra sufrir. Por las añadas, por las embotelladas, por los vinos. Sí. Cuando trabajas en un negocio, porque a fin de cuentas esto es un negocio, en el que no solamente dependes de ti, de tu trabajo, sino que dependes del clima, de las fluctuaciones en el mercado, de una competencia, realmente los momentos de disfrute son numerosísimos, pero los momentos de sufrimiento también. Yo siempre digo que el hecho de ver a alguien que tiene una bodega, una cava, tiene una connotación muy romántica. Pero no hay que olvidar que nos pasamos la mitad de nuestro tiempo mirando el cielo, mirando la tierra, mirando a los lados a la competencia, mirando las normativas. Hay que saberlo combinar. Saber diferenciar, ¿no? Saber poner un poco un momento de pausa. Correcto. Martín nos ha dicho que el mejor momento para abrir una botella de Conde de Valicourt o el mejor lugar es donde esté la botella. ¿Cuál sería para ti el mejor lugar para abrir una botella de Conde de Valicourt? Bueno, a mí el mar me encanta. Como buena navarra, me tira mucho el mar. Entonces yo frente a un buen mar tranquilo y con buena compañía. Siempre. 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 Es el mejor maridaje. Llegó el momento del té rápido de Mola Wine. Son preguntas muy cortitas y me tienes que responder lo primero que te pase por la cabeza. Un vino que siempre te emocione. Un vino que siempre me emocione. Un buen cava. Totalmente de acuerdo, burbujas, siempre Sí. burbujas. ¿Copa de flauta o copa de vino? Copa de vino para cava. Siempre. Siempre. Si tuvieras que preparar un cóctel
con cava, con vuestros cavas, ¿cuál sería el que elegirías? ¿O tienes algún cóctel favorito que lleve cava? A ver, yo no soy mucho de cócteles, pero siempre tendería a hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, mimosa, naranja y cava, Mediterráneo, refrescante y súper totalmente. rico. ¿Tu música favorita para beber cava? Me gusta tanto la música y soy tan ecléctica en este sentido que creo que me faltan botellas para todas las músicas que me gustan. Pero, por ejemplo, Preocupes. me gustan, si tengo que decir algún grupo, Eagles, Pulp, Ricas, Santere y los Muchachos, Dausà, Stiets, Stallets. No me los termino. Tantos tipos de música como botellas de cava tenéis en la cava. Correcto, correcto. La decisión más valiente que has tomado en tu vida. Dos, una la de venirme aquí, y aquí sí que me gustaría contar una pequeña anécdota. Por favor. Me acuerdo cuando le daba vueltas a dar el paso de dejar la multinacional con un futuro muy brillante, una situación muy desahogada, y venirme aquí. Entonces tuve una conversación con mi madre y le pregunté, digo, ¿tú qué harías? Y me dijo, yo, sin pensármelo, de autónoma. Y le digo, a las cavas de autónoma. Y digo, ¿cómo me respondes esto si genera mucha inseguridad, no? Y me dijo, porque los autónomos nunca caen enfermos. Y es lo que yo quiero para ti. Me parece Esa para mí maravilloso. fue una decisión muy, muy valiente. Y la siguiente, cada año cuando hacemos la embotellada. La decisión de la embotellada, cuando la Sí, hacéis, o sí. sea, eso tiene que ser. El volumen de botellas, lo que se te viene encima. Si has conseguido meterlas, pero conseguirás sacarlas. Si da vértigo desde Vértigo, fuera, no quiero exacto. imaginar lo que debe dar desde dentro. Sí, sí, correcto. Alicia, ¿qué es para ti la buena vida? Pues la buena vida es poderte ir a la cama mm, bien contigo misma, tener a los seres que quieres cerca y con salud y que no te falte las ganas porque encuentras los momentos y la compañía de tomar una buena copa de cava. Totalmente. Si dentro de 50 años alguien abriese una botella de Conde de Valicourt, aun sabiendo que no serían las mejores condiciones, ¿qué te gustaría que encontrase dentro? Bueno, si se me permite volver a mis orígenes navarros, Por me favor. gustaría que dijeran, este cava está cojonudo. Pero, pero si de ser más correcta, pues me gustaría que dijeran, qué bien hacían el cava esta gente. Estoy segura de que eso Sí, pasará. Os he explicado desde el principio que es una cava pequeñita, totalmente artesana, que para mí es una cava boutique, pero sobre todo es como una joyería. Ya hemos visto el alma, la persona que hace que todas estas joyas luzcan, que brillen, que tengas ganas de tenerlas y de tomarlas. Ella es Alicia, ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, por tu expertise y por tu manera de entender el cava. Muchas gracias por estar en Malaguay. gracias a vosotros, me encanta el proyecto vuestro y cualquier iniciativa que emprendéis, vamos, encantadísimos de poder participar de ella. Pues una maravilla participar con gente como vosotros. Muchísimas gracias, Alicia. Y ahora vamos a ver a la siguiente alma de la bodega. Vamos a ver al artesano, vamos a ver a las manos que mueven cada botella día a día. Ahora vamos a hablar con Martí. Muchas veces nos pensamos que una botella de cava es un vino sencillo que tiene poco trabajo, justamente por estas botellas que se venden en los lineales del supermercado a bajo precio. Cuando el producto es artesano, tiene un proceso de elaboración mucho más largo y mucho más laborioso. Tenemos la suerte de estar con Martí en Las Cavas, donde él nos va a explicar este proceso de elaboración desde cero. Martí, ¿nos lo cuentas, por favor? Pues para elaborar el cava lo que hay que hacerle al vino es provocarle una segunda fermentación, que es la que va a hacer dentro de la botella de cava, y para provocar esta segunda fermentación hay que añadirle azúcar, más o menos en cada botella hay unos 24 gramos de azúcar, hay que añadirle las levaduras, que previamente haces un pie de cuba, o sea, un criadero de levaduras, luego añades las levaduras de este vino, o sea, tienes vino, azúcar y levaduras. Y lo que ocurre dentro de la botella de cava es que la levadura se empieza a comer el azúcar, estos 24 gramos de azúcar. Al comerse el azúcar hace el gas carbónico, o sea, convierte el vino en cava.
y el gas carbónico, así como en el vino el gas carbónico lo dejamos ir, en el caso del cava, como la botella está tapada, el gas carbónico se queda dentro, que son luego las burbujas que vemos en la copa. Esto dura más o menos unos 12 meses. Durante 12 meses la levadura se va comiendo el azúcar, va produciendo el gas carbónico y a partir de los 12 meses representa que la levadura se ha comido todo el azúcar que había aquí, o sea, el cava vuelve a quedar nature, o sea, seco completamente, y entonces como la levadura no tiene más comida, porque se ha terminado el azúcar, se muere y se para la fermentación. Ya podemos decir que esto es cava, y a partir de los 12 meses empieza el proceso de envejecimiento, que puede durar en Conde de Valicourt hasta los 5 años. Cuando se muere la levadura, hace esto que se ve aquí en la botella, este pozo que se ve aquí. Estos son las levaduras, vivas o muertas, y entonces lo siguiente que tenemos que hacer es, porque este vino nos queda turbio, ¿ves? Queda sucio, lo siguiente que tenemos que hacer es limpiarlo. Y para limpiarlo se hace el proceso de removido, que lo hacemos en los pupitres, se les da un octavo de vuelta cada día y el vino se va limpiando hasta que queda, hacemos un cambio de color de botella, perfecto, hasta que el vino queda limpio, ¿ves? Este estaba turbio, hacemos el removido y el vino nos queda limpio. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser el degüelle. Hacemos el removido para que el vino nos quede completamente brillante, pero la levadura que antes hemos visto aquí aún está dentro de la botella, o sea, la levadura está aquí abajo, ¿no? O sea, esta botella, si ahora la pusiéramos plana o le diéramos la vuelta, el vino nos quedaría turbio otra vez, o sea, solo puede estar en esta posición que llamamos en punta. Ahora vamos a vivir un acontecimiento inédito. Vamos a ver cómo uno de los últimos artesanos de cava va a hacer el degüelle de una botella, un oficio que está totalmente en extinción y que es sumamente complejo. Martín, ¿nos lo explicas, por favor? Sí, el degüelle que vamos a ver aquí es para degollar las botellas. Hay dos maneras de hacerlo. El que vamos a ver aquí es el que utilizamos nosotros, que es el más antiguo, es el que se llama el degorgement à la volée. Pero las casas grandes que hacen millones de botellas, en su día se encontraron con el problema que necesitaban mucha gente para abrir las botellas. Cuando llega la botella aquí, solo puede estar en esta posición que llamamos en punta, porque tenemos la levadura dentro, y si la ponemos plana o le damos la vuelta, se vuelve a ensuciar, ¿no? O sea, solo pueden estar en esta posición. Entonces la gente, cuando las abría por la mañana, que la gente estaban descansados, pues las botellas quedaban bien. Al mediodía la botella quedaba un poco turbia y por la tarde ya tenían que cambiar al personal porque ya las botellas ya quedaban todas turbias, ¿no? Estaban ya cansados. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una máquina que las abra? Las máquinas no se cansan nunca y podremos hacer más millones de botellas, ¿vale? Como he explicado antes, la botella tiene que estar en esta posición en punta, la botella llegaba a la máquina quitaba el tapón corona y se dieron cuenta que al quitar el tapón corona todo el cava que estaba aquí se iba al suelo, ¿no? Y no les gustó la máquina. Entonces se copiaron otra máquina de los franceses que se llama champagel y ahora cogen las botellas, las ponen en el champagel, hay un agujero, pum, meten la botella dentro y el champagel lo que hace es congelar esta parte de cava de aquí. Esto de aquí queda como un cubito. Cuando tienen el cubito hecho pueden girar la botella, que el hielo aguanta la levadura, o sea no se ensucia el vino, y la otra máquina que no lo habían tirado quita el tapón corona y por la presión del vino expulsa el taco de hielo. O sea, como la botella está de pie, es como abrir Coca-Colas, no cuesta nada, pues hacer un montón y todas quedan bien. Pero ¿qué ocurre con este sistema? Que el cava de aquí está a 20 grados bajo cero y el de aquí esté más caliente, o sea, provocan un cambio brusco y rápido de temperatura que hace que la calidad del vino baje. Por eso nosotros no lo hacemos y lo hacemos a la antigua. Es pim y pam. ¿Ves? Se trata de abrir la botella, que salga la suciedad, el vino queda súper brillante e intentar perder el mínimo cava posible. Y luego ya lo podemos degustar. 1, 2 y 3. Gracias. Y los aromas son increíblemente maravillosos. Además, aquí quedan las levaduras. No sé si podemos recuperar a ver, Ah, bueno, sí, mira, aquí está. Ah, sí. Ahí está. Mirad, Esos y son estos las levaduras.
las levaduras que había dentro de la botella y el cava queda totalmente limpio y con unos aromas de bollería, de panadería, que son efímeros, pero que son increíbles. Una de las cosas que más nos llaman la atención cuando venimos a esta cava y Martín nos hace el degüelle en caliente a temperatura ambiente es que un cava probado a esta temperatura sin enfriar puede ser tan sumamente rico y gastronómico justamente porque mantiene todos esos aromas que queríamos concentrar en la botella. Nos acompaña Martí, uno de los últimos artesanos de las cavas. En su persona se juntan tres figuras. Él es el propietario, el enólogo y el sommelier de una de las cavas más artesanas que existen en Sant Sadurní d'Anoia, Conde de Vallícur. Martín, hay una anécdota maravillosa que dice que con tan solo 7 años ya elaboraste junto a tu padre un vino con vuestras propias manos y que años más tarde, cuando se lo llevas a tu profesor de enología, dice que no es posible que ese vino esté tan bien elaborado. ¿Nos lo cuentas, por favor? Pues sí, cuando tenía 7 años hice mi primer vino junto a mi padre y era un varietal, un xarel·lo de aquí del Gran Penedès. Lo prensamos con las manos. Luego este vino se convirtió, o sea, este mosto se convirtió en vino, que es lo que suele ocurrir casi siempre. Y lo tengo guardado, tengo varias garrafas aquí distribuidas por la cava del primer vino que hice. Y cuando terminé enología, nuestro profesor nos pidió, como todos éramos de aquí, todos éramos elaboradores de algo, nos pidió que trajéramos una muestra de lo que hacíamos. Yo le traje una muestra de este vino y cuando lo probó y tal, dijo que era imposible que este vino lo hubiera hecho yo. Y aquí terminó la historia. Bueno, una historia fascinante. Pues sea, sí. Ya desde pequeño apuntabas maneras. Perteneces a la primera generación de enólogos del Gran Penedès. Has estado en la viña, has estado en la bodega, has estado en el laboratorio, pero ¿quién es Martín en realidad? ¿De dónde nace toda esta pasión de Martín? Bueno, Martín es la tercera generación de esta familia que empezó mi abuelo en el año 22 a hacer cava para sus amigos, o sea, no se dedicaba, no vivía del cava. Luego en el 40 empezó mi padre ya en serio a vivir del cava. Creo que yo empecé en el 80, una cosa así más o menos. Y seguí haciendo cava y aquí sigo haciendo cava con mi pasión. Perfecto. Junto con Alicia hacéis un tándem maravilloso, un equipo fantástico. Todos los que conocemos este proyecto irremediablemente nos acabamos enamorando de él. ¿Dónde acaba Martín y dónde empieza Alicia? Eso es complicado. A ver, lo que es la parte de Alicia, que es una comunicadora excelente, y ella es la que se dedica pues, a montar todos estos espectáculos. En cambio, Martín está detrás y es el que se dedica pues, a elaborar las botellas, a manipularlas y hacer nacer el cava. Más o menos el tándem está ahí. O sea, uno lo elabora y el otro lo vende, más o menos. Maravilloso. La cosa es así. ¿Dónde acaba la técnica y dónde empieza la pasión, Martín? Bueno, la pasión ya se lleva en la sangre, por lo que he contado antes, desde toda la vida, ¿no? Naces con este paisaje que te apasiona, de las viñas, luego empiezas a elaborar vino que te sigue apasionando, lo conviertes en cava, que es una pasión que no se acaba, y la técnica no sé dónde empieza, pero debe estar en medio de estas cosas, digo yo, en medio de la pasión. En estos tiempos de cifras, de números, de volúmenes, de que todo el mundo tiene mucha prisa porque todo salga muy rápido, vosotros sois de las pocas cavas artesanas, yo me gusta llamaros siempre que sois una cava boutique o una pequeña joyería donde encuentras productos preciosos, muestras preciosas. Sois de los pocos que quedan en este sector, en este mercado, que seguís sin utilizar aditivos. ¿Por qué este camino? ¿Por qué habéis decidido elegir este camino cuando todos sabemos que no es justamente el más fácil, ni el que aporta mayor cantidad de dinero? Bueno, nosotros seguimos el camino que empezaron nuestros abuelos. O sea, no lo hemos cambiado. Los que han cambiado han sido los otros, ¿no? Que por el afán de ganar dinero o por el afán de hacer más botellas o por el afán de hacerlas más rápido son los que han cambiado la manera de elaborar el cava. Nosotros seguimos haciéndolo exactamente igual como se hacía hace 100 años y es una forma más lenta. Los otros van más rápido, nosotros vamos más lentos.
Pero vosotros hacéis artesanía. Sí. Y no hay solamente un vino gasificado. Yo creo que es la gran diferencia. De hecho, seguís utilizando pupitres, seguís haciendo para grandes añadas y grandes reservas el removido manual. ¿Qué le aporta esta técnica al cava? Bueno, nosotros seguimos haciendo la primera posición de la botella, que es la rima, que ha desaparecido del mapa. Luego la pasamos al pupitre. El pupitre lo que aporta es que tú puedes seguir el remouage día a día de cada botella. O sea, si tú pones las botellas en un giro palet, que es lo que se utiliza las grandes casas que hacen muchas botellas, no puedes controlar las botellas. Con el pupitre tú puedes seguir controlando botella por botella porque la puedes mirar. De la otra manera no la puedes mirar. Y luego hacemos el degüelle en caliente, pues como se hacía siempre antes, ¿no? Ahora se hace en frío para ir más rápido. Todo lo que se hace ahora es para ir más rápido. Nosotros seguimos siendo lentos. Me acabas de contestar la siguiente pregunta. Te iba a preguntar justamente por ese degüelle a la volée, ese degüelle en caliente. Y sí que es cierto, lo he podido comprobar en vuestra casa, que cuando pruebas un cava acabado de degollar, todos esos aromas de frutos secos, de panadería, de levaduras, es maravilloso, aunque sean unos aromas efímeros, pero es algo que yo nunca antes había sentido. Aparte de todo esto, ¿qué más le aporta el degüelle en caliente sin tener que congelar la botella? El cuello pues de la botella. El degüelle en caliente aporta una parte, lo mismo que aporta el removido a mano, que puedes controlar la botella. Tú cuando degüellas en caliente miras botella por botella, que esté bien limpia, y luego lo que le aporta, más importante, es que no hay ningún tipo de cambio de temperatura. O sea, la botella, tal como está en el pupitre, se degüella a la misma temperatura. Y esto hace que la calidad del vino sea mejor que si lo haces en frío, ¿no? Que cuando lo haces en frío la calidad baja. Nosotros intentamos mantener siempre la calidad del vino. Es una de las grandes diferencias de vuestros cavas artesanales. Vuelvo a repetir una vez más, hay mucha diferencia entre comprar una cosa que se hace a fuego lento, entre comprar un producto que se ha mimado de principio a fin, de la viña a la botella, a comprar grandes volúmenes. Esa es una de las grandes diferencias de esta casa. Martín, ¿cuál sería el momento ideal para ti para abrir una botella de Conde de Valicour? Siempre. Cada día, a cualquier hora. No, a cualquier hora, siempre. Lo comparto. Ya hemos acabado las preguntas más copiosas y ahora llegamos al té rápido de Mola Wine. Te voy a hacer 4 preguntitas y me tienes que responder lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Xarel·lo, Macabeo o Parellada. Xarel·lo. Siempre Xarel·lo. ¿Es el alma del Penedès? Yo creo que sí. La estructura, la columna vertebral del cava, ¿lo consideras así? Xarel·lo, sí. Un plato que nunca falla con un buen cava. Pues no sabría decirte. ¿Tu favorito con un buen cava? Es que yo de cocina no entiendo mucho, pero bueno, una escudella carandolla, por ejemplo, que es muy de aquí, no falla nunca con un buen cava. Eso seguro. ¿Tu lugar favorito para abrir una botella de Conde de Valicour? Pues el lugar favorito siempre para abrir una botella es en el lugar donde esté la botella. Me parece maravilloso. ¿Con quién te gustaría compartir, con qué personaje histórico te gustaría compartir una botella de Conde de Valicour? Pues a lo mejor con Einstein. Ajá. ¿Conoces? Sí, un sí. payaso de nuestro tiempo. Pues Martín, muchas gracias por acompañarnos. De nada, ha sido vosotros. un placer hablar con uno de los Igualmente. pocos artesanos que quedan en este oficio y siempre nos llena de alegría volver a vuestra casa. Muchas gracias por estar en Mola Wine, Martín. Gracias a vosotros. Gracias por acompañarme en este episodio de Mola Wine. Si os ha dejado una chispa de curiosidad, dejadnos una reseña y compartid este episodio con quien también quiera saborear la vida con toda su expresión.